Fanshi. El misterio de la brújula encantada. En el pequeño pueblo de Valle Esmeralda, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos y los bosques susurraban secretos antiguos, vivía un niño llamado Mateo. Era un chico curioso, siempre con una pregunta en la punta de la lengua y un brillo de asombro en sus ojos oscuros. Le encantaba explorar cada rincón del pueblo, pero lo que más disfrutaba eran las tardes junto a su abuelo. El abuelo de Mateo, don Ramiro, era conocido en todo Valle Esmeralda por ser un gran contador de historias. Cada noche de invierno, cuando el viento helado sacudía las ventanas y el fuego crepitaba en la chimenea, don Ramiro reunía a Mateo y a sus primos para narrar relatos llenos de magia, misterio y aventuras. Una de esas noches, mientras las brasas ardían suavemente y el aroma del chocolate caliente llenaba la habitación, don Ramiro comenzó una historia que cambiaría la vida de Mateo para siempre. Hace muchos años, comenzó el anciano con voz profunda, existió un explorador llamado Sebastián Valverde. Era valiente, ingenioso y poseía un objeto extraordinario, una brújula encantada. Esta brújula no solo señalaba el norte, también guiaba a quien la poseyera hacia lo que más deseaba en el mundo. Mateo se inclinó hacia adelante, completamente fascinado. ¿Y qué deseaba Sebastián?, preguntó con los ojos muy abiertos. Don Ramiro sonrió con picardía. Eso, mi querido Mateo, es un misterio. Algunos dicen que buscaba un tesoro perdido, otros creen que anhelaba encontrar el amor verdadero. Lo cierto es que nadie sabe dónde está esa brújula ahora ni si realmente existe. Mateo sintió un cosquilleo en el pecho. Desde ese momento, soñó con descubrir la verdad detrás de la leyenda. Pasaron los días, y la historia de la brújula encantada no abandonó la mente de Mateo. Una tarde lluviosa, mientras jugaba en casa, decidió explorar el viejo desván, un lugar lleno de cajas polvorientas y recuerdos olvidados. Con una linterna en mano, subió las escaleras chirriantes y comenzó a abrir las cajas una por una. Encontró fotografías antiguas, libros desgastados y juguetes rotos. Pero entonces, en una esquina cubierta de telarañas, vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco, una pequeña caja de madera tallada con símbolos extraños. La abrió con cuidado y dentro encontró una brújula antigua. Su superficie estaba delicadamente decorada con runas doradas que parecían brillar débilmente bajo la luz de la linterna. La aguja giraba sin rumbo fijo, como si estuviera confundida. Mateo la sostuvo en sus manos y, de repente, la aguja dejó de moverse erráticamente. Apuntó directamente hacia la ventana, hacia el bosque prohibido al otro lado del valle. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podría ser esta la famosa brújula encantada de la que había hablado su abuelo? Todos en Valle Esmeralda sabían que el bosque prohibido era un lugar peligroso. Las leyendas decían que estaba encantado, que quienes entraban nunca regresaban. Pero Mateo no podía ignorar el impulso que sentía en su interior. La brújula parecía estar llamándolo, guiándolo hacia algo importante. A la mañana siguiente, armado con una mochila llena de provisiones y la brújula en el bolsillo, Mateo se dirigió al bosque. Los árboles eran altos y frondosos, y la niebla flotaba entre ellos como un manto plateado. A medida que avanzaba, el silencio se volvió absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. De pronto, escuchó un murmullo suave, como si los árboles estuvieran hablando entre ellos. ¿Quién eres?, preguntó una voz grave. Mateo se detuvo, sorprendido. Frente a él había un enorme árbol con un rostro tallado en su tronco. Soy Mateo, respondió, tragando saliva. Estoy siguiendo a esta brújula. Me lleva hacia algo. El árbol lo observó durante unos segundos antes de hablar. La brújula encantada, dijo finalmente. Solo aquellos con coraje pueden usarla. Pero ten cuidado, joven explorador. No todos los deseos son lo que parecen. Mateo asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente lo que el árbol quería decir. Siguió caminando, guiado por la brújula. Después de varias horas de caminar,
Mateo llegó a un río cristalino cuyas aguas fluían con melodías suaves y armoniosas. Parecía que el agua misma estaba cantando. ¿Qué haces aquí, pequeño humano?, preguntó una voz musical. Mateo miró a su alrededor y vio que el río tenía ojos brillantes formados por pequeñas piedras resplandecientes. Busco lo que más deseo, respondió Mateo, mostrando la brújula. El río rió suavemente. Lo que deseas puede estar más cerca de lo que piensas, dijo antes de señalar un sendero que se adentraba aún más en el bosque. Mateo continuó su camino hasta llegar a un claro donde un árbol gigante lo esperaba. Este árbol tenía ramas que parecían brazos extendidos y un rostro amable grabado en su tronco. Bienvenido, Mateo, dijo el árbol. He estado esperando a alguien como tú. ¿A alguien como yo?, preguntó Mateo, confundido. El árbol asintió. Alguien que tenga el valor de enfrentarse a lo desconocido. Pero recuerda, el mayor tesoro no siempre es material. A veces, está dentro de ti. Finalmente, la brújula condujo a Mateo a un árbol hueco en el centro del bosque. Dentro, encontró un cofre cubierto de musgo, lo abrió y descubrió una carta. Era de su abuelo. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que has encontrado la brújula encantada. La escondí hace años porque quería que alguien especial la descubriera, alguien con suficiente curiosidad y coraje para buscar respuestas. Lo que más deseas no es un objeto ni un lugar. Es aprender quién eres y qué puedes lograr cuando enfrentas tus miedos. La verdadera magia está dentro de ti. Con cariño, tu abuelo. Las lágrimas llenaron los ojos de Mateo. Entendió entonces que la brújula no lo había llevado a un tesoro material, sino a un viaje de descubrimiento. Cuando Mateo regresó al pueblo, ya no era el mismo niño que había partido. Había enfrentado sus miedos, aprendido lecciones valiosas y descubierto que la verdadera magia reside en nuestro interior. Desde entonces, cada vez que sentía dudas o temores, sacaba la brújula y la observaba. Ya no necesitaba que le mostrara el camino, ahora sabía que, con valentía y confianza, podía encontrarlo él mismo. Y así, el niño que amaba las aventuras se convirtió en un adulto que inspiraba a otros a descubrir los tesoros ocultos en sus propios corazones.